Ucrania ha dicho hace unos momentos que está buscando terminar la guerra y está pidiendo una paz justa. Le está diciendo esto a Rusia después de que invadió su territorio en Kursk. Y encima está poniendo condiciones para, dice, abandonar Kursk, un área que se ha convertido en un verdadero cementerio de equipo de la OTAN. Y desde Kiev ya se está pidiendo a Moscú una solución, dicen, negociada, desde una posición de poder. Pero la respuesta de Rusia ha cambiado por completo en menos de una semana. Hace apenas unos días Rusia decía que estaba abierto a cualquier posibilidad de diálogo, pero ahora lo que están diciendo es que la puerta para cualquier tipo de negociación ya se cerró. Esa oferta ya se acabó y ahora solamente hay dos caminos. Uno es la rendición o la segunda es la derrota completa. No hay más. No hay más. Esas son las únicas dos vías que está dejando ya el Kremlin para Kiev. Sobre todo porque estas acciones recientes de Ucrania en Kursk pues ya borraron del mapa cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico, aun cuando es ahora Ucrania quien está pidiendo la paz con condiciones. Ucrania declaró el martes que no quiere anexionarse ningún territorio tomado durante la operación militar que sus tropas lanzaron hace una semana en la región rusa de Kursk y aseguró que la incursión terminará si Moscú acepta una paz justa. Cuanto antes acceda Rusia a restablecer una paz justa, en particular sobre la base de la fórmula de paz, antes cesarán las incursiones de las fuerzas de defensa ucranianas en Rusia. El lunes, el gobernador regional ruso reconoció que las fuerzas ucranianas tomaron el control de 28 localidades en Kursk e indicó que la operación abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso. Ucrania se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión lanzada por Moscú, que ocupa hasta el 20% de territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014. Según el portavoz ucraniano, en ese contexto, las acciones ucranianas son legítimas, en particular en el marco del derecho de legítima defensa contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, las negociaciones entre Kiev y Moscú están completamente bloqueadas debido a las exigencias difícilmente conciliables de cada parte. Entre las condiciones rusas para las conversaciones están que Kiev ceda los territorios ocupados por el ejército ruso y renuncie a ingresar en la OTAN, unos requisitos inaceptables para los ucranianos y las potencias occidentales. La operación ucraniana es un revés inesperado para el Kremlin, cuyo ejército había tenido ventaja desde el inicio de la ofensiva. El lunes, Putin acusó a Ucrania de llevar a cabo la operación en Kursk para mejorar su posición en negociaciones futuras. ¿Cómo ves, Alba? Qué ofertón, ¿no? Está de promoción Ucrania y con condiciones. Sí, no. Me recuerda a una nota que veía yo hace rato de La Razón Internacional. Te la tengo aquí, de hecho, porque... Y me dio mucha curiosidad, porque se me hizo el título bastante llamativo, por decirlo de alguna manera. Pero pues no me quedé nada más con el título, me puse a averiguar, porque la nota dice así, como la están viendo en pantalla. Ahorita se las voy a poner con todo gusto aquí, porque Alba tiene... Es ridículo hasta en la nota, la propaganda de la maquinaria occidental a todo lo que da. Vean ustedes la nota. Digo, déjame ocultar esta encima, Alba, para que la puedan apreciar. Tiene lógica el video de nuestros amigos corresponsales de AFP. Sí, claro. Digo, si haces la matemática o la geografía básica, dice, tomaron 45 kilómetros al interior. Pues claro, si consideramos que de Ucrania, en específico de Sumy, que es desde donde se lanzó el ataque, hasta el territorio de Kursk hay 35 kilómetros y se adentraron hasta el principio del Oblast. Bueno, se adentraron 10 kilómetros más, pues son 45. Claro. Alba, pero ¿de dónde te salen controlar 1000 kilómetros? Esta es una propaganda falsa. Sí, porque no me crean a mí, ni tampoco le crean a la nota, pero bueno, la nota ahí dice, ¿no? Ucrania ya controla 1000 kilómetros de territorio ruso tras una semana de incursión en Kursk.
Entonces yo dije, caray, si llevar 1 kilómetro durante estos 2 años ha llevado mucho esfuerzo, muchas pérdidas de vidas, muchos recursos. En una semana 1,000 kilómetros, pues ahora sí que estamos a todo lo que da la maquinaria. Entonces me puse a hacerla en Google, lo pueden hacer ustedes también. No hay ninguna matemática. Ustedes nada más le ponen en Google ¿cuántos kilómetros son de Kiev a Moscú? En línea recta son 860 kilómetros. O sea, todavía nos quedan debiendo 140 kilómetros. Es decir, que Ucrania, desde la capital de Ucrania hasta la capital de Rusia, según La Razón, ya está dominado por Ucrania, más 140 kilómetros más adelantito. Entonces dije, pues no me dan las cuentas. Pero ahora si ponemos desde Kiev a Moscú, como les dije, nos faltan 140 kilómetros. O sea, nos sobran 140 kilómetros más para allá. Entonces, si nos vamos de Kiev a San Petersburgo, ahí son 1,200 kilómetros. O sea que están unos 200 kilómetros antes de San Petersburgo, según La Razón. Ya toda esa parte la tiene dominada Ucrania. Pero si nos vamos a los medios occidentales, los mismos medios, y empezamos a ver a dónde está Ucrania, como lo dicen nuestros amigos de AFP, no está ni cerca de Moscú, ni cerca de... Ni pasó Moscú, ni está cerca de San Petersburgo. Entonces la matemática, pues a mí no me termina de cuadrar. Entonces dices, 1,000 kilómetros, para donde lo pongas son 1,000 kilómetros cuadrados. No alcanzan. O sea, como le pongan esos 1,000 kilómetros, a como ustedes los acomoden en el mapa, no alcanza a llegar. Dices, entonces, ¿de dónde se sacan esos números y esos titulares tan fantasiosos? Porque no están cerca de la realidad. La realidad es muy distinta, porque si me dices 1,000 kilómetros, pues ya dominan medio Rusia. Pues sí, digo, bueno, medio Moscú, ¿no? Porque tienen 2,500 kilómetros cuadrados, tiene Moscú. Entonces, imagínate, Alba, la proporción de esto. Simplemente no tiene lógica. Pero a ver, sobre estas condiciones que ha puesto hoy Ucrania bajo una paz justa, pues ya hay respuesta. Ucrania ha hecho esta petición, Putin ya salió y dijo que no hay espacio para discusiones, que ya se acabó la oferta de la diplomacia, que no hay condiciones para una paz justa. Estas incursiones ucranianas en territorio ruso, como las de Kursk, pues no solamente terminaron de tensar aún más la escasa probabilidad que había de una mesa de paz, sino que ya han demostrado, según Moscú, que Kiev no busca la paz, sino avanzar en una agenda que ni siquiera le conviene a Ucrania en específico. Ya platicábamos en otro podcast por qué. De hecho, Ucrania pierde con este avance, Rusia pierde con este avance, pero Europa también pierde con este avance, sobre todo con la posible interrupción de las líneas de suministro de los gasoductos a Europa. Entonces, a los únicos que benefician es al gas occidental. Para los que trabaja, pues aparentemente Zelensky en sus intereses, no para el de los ucranianos. Y Rusia ya ha decidido que la única opción que le queda a Ucrania va a ser la derrota total de Ucrania, dicen. Un desenlace que, pues, francamente parece inevitable si el conflicto continúa por este camino. Y la declaración de Putin, pues no solamente es una respuesta a la petición de Kiev, sino que ya más bien se está, digamos, pareciendo un ultimátum que está cambiando las reglas del juego. Y ahora Kiev está enfrentando una disyuntiva brutal. Por un lado, tiene la opción de continuar un conflicto que cada día le está costando más en términos de vidas, de recursos, de equipamiento militar, o enfrentar la derrota completa. Y la opción que Rusia le está dejando, pues es solo una, la de la derrota completa, porque la de la rendición difícilmente va a dejar los amos a los que obedece Zelensky que lo haga. Entonces lo que estamos viendo ahora no es un simple conflicto territorial, sino una batalla donde las cartas están en la mesa y Rusia no tiene intención de retroceder. Putin ha sido muy claro al respecto y dijo que no hay ya nada de qué hablar con un régimen que dice no tiene escrúpulos, ataca civiles, ataca infraestructuras esenciales, y la reciente incursión en Kiev pues no fue una acción aislada, sino que ya se está considerando como una maniobra muy calculada
esta hubiera sido la intención inicial. Se suponía que era fortalecer la posición ucraniana en una futura negociación, pero las negociaciones ya se acabaron. ¿De qué sirven las negociaciones cuando una de las partes está dispuesta a todo, incluso a poner en riesgo la vida de miles de inocentes de ambos lados? Y esta operación en Kursk claramente está desarrollada con el asesoramiento de la OTAN, porque tiene todos los rasgos de una estrategia militar que no posee Ucrania por sí mismo y que parece que busca poner a Rusia en una posición de desventaja, pero los cálculos de Kiev fallaron muchísimo, o de la OTAN, no sabemos de quién fue. En lugar de lograr su objetivo, parece que ahora se están encontrando con una ofensiva feroz que está convirtiendo a Kursk en el cementerio de la OTAN, de tanques blindados, de equipamiento, y aquí es donde surge la pregunta más importante. Estamos viendo una escalada en donde parece que las cosas están cambiando de rumbo muy fácilmente. Fíjense que hace rato leí una nota que se las puse por aquí porque me parece que es bastante acertada la reflexión que hace. Porque Rusia ya está dividiendo su operación para liberar la región de Kursk en varias fases. Primero, lo que está haciendo es que las fuerzas del Ministerio de Defensa ruso pues están, por un lado, expulsando a los invasores del territorio ruso, pero también están cerrando las fronteras con el apoyo de los guardias fronterizos. Y finalmente, que parece que es como ya se está cerrando el cinturón de esta estrategia, las autoridades civiles están garantizando que se provea a las Fuerzas Armadas pues con todo lo necesario para mantener la seguridad de estas zonas y que no vuelva a pasar lo mismo como pasó en Kursk y como parece que hubo varios intentos de hacerlos en otras zonas fronterizas. Todo esto lo que nos está mostrando pues es que hay una respuesta a este ataque, pero también que ya era un patrón de repetir lo que sucedió en Kursk en otras zonas. Y es muy importante entender lo que estaba en juego aquí, porque no solamente era el control de un territorio. Hablábamos de la legitimidad y de la seguridad de un país entero. Y mientras algunos pueden decir que este conflicto pues se hubiera evitado con la diplomacia, la realidad ya es que estas acciones de Kiev le han dado un giro totalmente diferente a donde parecía que se encaminaba a esto. Parecía que ya había un rumbo claro hacia una mesa de paz, pero pues la incursión en Kursk ya cambió todo y ahora las reglas son muy diferentes, porque este ataque en Kursk no solamente ha sido un fracaso militar para Ucrania, sino que también está fortaleciendo este sentimiento ruso en donde dicen no queremos la paz. Y esto es grave, amigos, porque regresando a esta nota que les mostraba yo hace rato, pues ya el sentimiento que está proliferando es no hay negociación. Después de esto lo que tiene que haber es una venganza, porque ya está avivando este sentimiento no de un agotamiento de la guerra, sino de este sentimiento de ir hasta el final. Y entonces pues ahora estamos viendo un giro muy drástico de 180 grados sobre lo que hablábamos la semana pasada. Y fíjense, es muy fácil entender por qué está dando la vuelta a esto, porque esto de Kursk hoy sabemos que involucró a más de 2,000 combatientes ucranianos. Cuando dice Ucrania que no tiene la intención de invadir Kursk, bueno, de invadirlo sí, sino de apoderarse por completo, de reclamar como suyo el territorio de Kursk, no, bueno, pues muchas gracias, qué ofertón. Pero la realidad es muy diferente, porque de los 2,000 elementos que mandaron, resulta que las tropas rusas ya han eliminado a 1,600 efectivos. Entonces nada más les quedan 400, Alba. No parece ser que sea una oferta que debas tomar. Parece más bien un acto de desesperación antes de que terminen de aniquilar a los 400 elementos que faltan. Sí. Un acto de desesperación, pues, ay, ¿cómo te lo digo, no? Pero es que veía también aquí en el chat que decían muchos, no, es que sí salen las cuentas porque son 50 de profundidad por 20 de ancho. Aún queriéndole ayudar a Ucrania con esos 1,000 kilómetros de la razón, echándole la mano son 45 kilómetros, amigos, no llegan a los 50, pero redondeemos. El titular no dice kilómetros cuadrados, dice exacto, kilómetros. Exacto. Entonces, la intención del titular no es que entiendas esa parte. Pero tampoco pueden ser kilómetros cuadrados, Alba. No, pero dices, ok, entiendo.
Lo que les estamos mostrando es el tipo de propaganda que se maneja. Claro. Ese es lo delicado del asunto, por un lado y por el otro. El titular solo dice 1,000 kilómetros, no especifica cuadrados. Y es por eso que les digo, si ustedes se van y hacen la conversión a kilómetros, entonces se van a dar cuenta que no es cierto. Pero si ustedes nada más lo leen y se quedan con esa parte, entonces por eso le llegan muchos y no es cierto, Ucrania ya tiene dominado. Y no, ni siquiera Rusia tiene dominado a Ucrania, ni Ucrania tiene dominado a Rusia. Están en el estira y en el afloje, si no ya se hubiese acabado esta guerra. Imagínate, Alba. Mandaron 2,000 efectivos. Rusia ha reportado la eliminación de 1,600. Les quedan 400. ¿Cómo 400 efectivos dominan 1,000 kilómetros cuadrados? O sea que cada soldado ucraniano está controlando 2.5 kilómetros cuadrados. Sí, ¿no? Pues han de ser supermanes. Pero mira, Alba, esto tenía otro efecto. No son idiotas. Ese es el titular que están sacando ya varios medios occidentales, que es la conclusión que hacen de que el plan no le funcionó. Esta nota que saca RT, que en realidad hace referencia a una nota de un medio de comunicación estadounidense muy importante, que se titula "No son idiotas, Rusia arruina los planes de Ucrania en Kursk", pues parece que la estrategia de Ucrania en Kursk, impulsada por sus aliados occidentales, ha fracasado, muy a pesar de las expectativas de que Rusia, y yo creo que a esto le apostaban, que al lanzar esta desestabilización en Kursk, pues Rusia iba a retirar a sus tropas de Kharkov y del Donbass, es de lo que hablábamos esta mañana. Y lo que esto hubiérase generado es un repliegue de las tropas rusas. Pero no ha sucedido esto. Por eso se titula esta nota "No son idiotas", porque Rusia se lo vio venir. A ver, entonces lo que quieren es que abandonemos posiciones claves y no pasó. Y esto lo que está mostrando es que los comandantes rusos pues no están dispuestos a ceder el terreno que habían ganado tan fácilmente y sobre todo que entienden las limitaciones logísticas de Ucrania, porque las fuentes ucranianas ya están incluso admitiendo que Moscú no ha movido a sus tropas como ellos esperaban, no ha retirado a esas tropas del Donbass. Y esta situación está poniendo a Ucrania ya en una posición muy difícil porque sus recursos son muy limitados y extender sus líneas logísticas pues va a ser un error estratégico. ¿Cuánto tiempo puede mantener Kiev esta estrategia en Kursk antes de que estos 400 soldados que se reportaban al último corte logren pues no retroceder, sino ya en este momento difícilmente pueden sostener una posición vivos ante un bombardeo, por ejemplo, porque la ciudad está evacuada? Entonces, el intento de incursión en Kursk ya ha sido calificado por varios analistas como bastante arriesgado. Audaz y arriesgado es la palabra como lo están calificando en Estados Unidos, pero también podría ser una decisión que marque el fin militar de Kiev, porque si Ucrania persiste en este camino, de lo que está corriendo el riesgo es de sufrir pérdidas todavía más grandes. Déjate tú en Kursk, sino en Sumy, por ejemplo, en términos de territorio y también en términos de tropas. Y el fracaso de esta incursión ucraniana en Kursk ya ha puesto de relieve las limitaciones de la estrategia de Kiev, porque mientras que Zelensky buscaba revertir la narrativa de que Ucrania estaba perdiendo y con desesperación lanza este ataque en Kursk, no le sobran tropas, no le sobran equipo, eso está claro. A Ucrania no le sobra nada, le faltan muchas cosas. Por eso le está pidiendo a la OTAN, por eso la insistencia de que la OTAN mande este paquete de más de 60,000 millones en ayuda militar. No tiene de sobra. Y lo poco que tiene redirigirlo a Kursk, pues como platicábamos esta mañana, tuvo el impacto de desacompletar otras zonas. Y esas zonas eran, por ejemplo, zonas del Donbass. Pero la apuesta era, no te preocupes porque al redirigirnos a Kursk, Rusia va a tener que replegarse del Donbass para ir a atender los fuegos de Kursk. Y no fue así. La realidad es que sus fuerzas hoy están siendo superadas en varios frentes, sobre todo después de este descuido de varios flancos para reforzar Kursk, y muchos medios occidentales, aun cuando estén tratando algunos de minimizar la magnitud de esta derrota, otros de maximizar esto en un avance de 1,000 kilómetros, sin especificar si son cuadrados o lineales, pero en ningún escenario pudiera ser esto posible.
nuestros mismos amigos corresponsales de AFP que están cubriendo en estos momentos en el lugar de los hechos, lo dicen claramente, 45 kilómetros. Y esto tiene lógica. Si lo vemos así, 50 kilómetros puede ser lógico. Pero estos informes lo que están indicando es que Rusia está consolidando ya su control en el Donbass y que lamentablemente para Ucrania no se replegaron de esta zona para atender el conflicto en Kursk. Y esta incursión pues ya está siendo recibida en estos momentos con un contraataque brutal. Y parece que, pues no sabemos si Kiev o la OTAN, pero alguien aquí subestimó la capacidad de respuesta que esto podría generar y que el precio a pagar por esto va a ser muy alto porque ya después de esto es muy difícil hablar como vemos el titular de hoy que sale Ucrania y dice, pues ofrecemos una paz negociada siempre que sea justa y el ofertón es que nos retiramos de Kursk. No, como decía don Porfirio Díaz cuando lo corrieron de México, cuando salió del puerto de Veracruz y lo entrevista un reportero estadounidense muy famoso y le dice, Folks, me parece que se apellidaba al reportero, y le dice, señor presidente, ¿se va? Y dice don Porfirio Díaz, no me voy, me van. Y entonces no se van a retirar de Kursk, los están aniquilando en Kursk. Sí, veía aquí en el chat alguien que decía que Gato Mendoza, Víctor parece ruso, guerra es guerra, los ucranianos están bien armados hasta los dientes. ¿Serán ya verás, mis ojos verdes lo que probablemente tu acento ruski. Pues amigo, ojalá estuvieran bien armados hasta los dientes y Zelensky no estuviera tan desesperado pidiendo armamento, porque la realidad dicha por mismo Zelensky y vista desde los medios occidentales que no sean Deutsche Welle, porque Deutsche Welle dice que ya está media Rusia bajo el dominio ucraniano, entonces nos damos cuenta que Ucrania está necesitado de armamento porque ha caído en última prioridad de Estados Unidos. De hecho, estamos averiguando por qué ha empezado a surgir una nueva información. Estados Unidos busca que Zelensky dimita. Están trayendo un nuevo nombre de un ucraniano que no es Zaluzhny, porque recuerden que está en Londres. Tampoco es Yermak, el segundo al mando supuestamente en Ucrania o el que realmente toma las decisiones en Ucrania. Entonces a Estados Unidos ya le está resultando incómodo Zelensky y está buscando su dimisión y poner a una persona supuestamente con mejores nociones de la guerra, con mejores posibilidades de negociar, aunque tiene un historial dentro de Ucrania bastante turbio. Es la persona que Estados Unidos está encumbrando para que tome la posición de Zelensky. Entonces vamos a comprobar esta información porque son información que ha estado empezando a circular en las últimas horas. Solo vamos a confirmar que sea real y les presentamos la información, pero es una nota que ya está cobrando cada vez más fuerza de un alto miembro de Ucrania. Es un ex político muy conocido ya en Ucrania que tiene nexos con la parte más oscura de la política ucraniana, con la que no podemos mencionar aquí por obvias razones. 4 letras. ¿Se acuerdan del pintor austriaco? Bueno, tiene relación con esa doctrina, por así llamarlo, del pintor austriaco, y es el que Estados Unidos estaría tratando de encumbrar para que dimita a Zelensky y ponerlo a él, y no sabemos si es para que negocie la paz, para que lleve el conflicto aún más fuerte, pero si esto llega a ser cierto, esto también pone en jaque a la Unión Europea, no solamente a Ucrania. Sí, y fíjate, Alba, que hay otra nota más que yo veía, déjame, es más, se los comparto por aquí, déjenme, te los busco, porque es un portal ruso de un general ruso, retirado al parecer, que tiene hace un artículo bastante extraño. Ojo que él vive en Rusia, es un portal ruso, y lo que dice básicamente es que no había manera de que el Estado Mayor ruso no supiera de esta incursión en Kursk. Estaba yo analizando esta nota y estaba intentando yo buscar cuál es el soporte de esta versión que él hace, pero mira, por aquí la encontré y se los voy a compartir porque y se las voy a poner traducido al español. La nota original está en ruso,
Yo no sé hablar ruso, pero... ¿Qué pasó? Si ya te dijeron... Ya me dijeron que sí, pero usamos los traductores con la magia del internet. Mira, déjame mostrarte porque esta nota está bien interesante. Lo que está diciendo este militar ruso es básicamente que no había manera de que Rusia no supiera que esto iba a pasar. Es más, de hecho, lo compara un poco con lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Y lo que dice aquí este general Gurulev, es un general ruso, dice: no creo que el Estado Mayor desconociera la concentración de tropas enemigas cerca de las fronteras de la región de Kursk, a donde fueron los 9 regimientos de reserva en la frontera estatal inspeccionados por Shoigu el otoño pasado, quien construyó allí por ignorancia las fortificaciones de la campaña y nunca se completó por 15,000 millones de rublos. Habla de algunos señalamientos que implicarían actos de corrupción de Shoigu, pero también deja entrever, Alba. Por cierto, para esto que luego dicen que no hay libertad de expresión por allá, pues a mí se me hace muy arriesgado que este amigo haga unos señalamientos de este tipo, bastantes fuertecitos. En Rusia, lo que está implicando es que Moscú sabía que esto iba a pasar y lo dejó pasar. Y lo que deja en el ambiente este militar es la versión o la idea de que dejaron que esto ocurriera en Kursk para tener una excusa perfecta para ir por todo Sumi. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé, pero lo que sí es que en estos momentos hay un sentimiento en Rusia de mucha molestia de que no haya condiciones de paz, que no se acepte ninguna tregua y que se vaya por la región desde donde se lanzó esto por completo, que es una región muy amplia, que estaríamos hablando de una zona en donde si se lanza un ataque, pues hay mucha población civil de por medio. Entonces tendría que evacuarse. No lo sé, pero pues yo se los dejo ahí al costo. Vamos a averiguar bien esta nota. No la terminé de leer. Está larga y bastante interesante. Francamente, la estaba yo leyendo antes de que iniciara este podcast. Incluso habla de varias versiones en donde en su momento varios mandos medios militares le habrían informado al Estado Mayor ruso que estas concentraciones de fuerzas se estaban haciendo en Kursk y las ignoraron y las dejaron pasar, que se dirigían una semana antes hacia Kursk. De hecho, también hay algunos videos que están circulando en las redes sociales, no sé la veracidad de estos, pero de supuestos soldados ucranianos que han sido capturados en esta región de Kursk, en donde ellos dicen que los mandaron, que fue una emboscada, que los mandaron a morir, que sabían los altos mandos del ejército y los que los enviaron que no había manera de que regresaran con vida, que era una operación suicida, por así llamarlo, y que los enviaron a morir, que ellos llegaron engañados, que les prometieron otras cosas y que llegaron engañados. Y pues la realidad de las cosas es que muchos soldados están ahí, muchos en ambos bandos, porque hay notas de ambos bandos, que sacaron, pues reclutaron reclusos, valga la redundancia, que tienen a reclusos que les prometieron que si estaban en el frente se les iban a perdonar sus crímenes. Entonces muchos de ellos están ahí porque están como que buscando su salvación o su libertad, no están ahí por patriotas. Bueno, mira, déjame leerte nada más algo que dice que a mí me llamó mucho la atención. Dice este general, este militar, Sergei Ischenko. Este es un portal militar, básicamente, y casi todos los que participan aquí son militares. Lo escribe Sergei Ischenko y la nota va como titulada al general Gurulev. Dice: General Gurulev, no creo que el Estado Mayor desconociera la concentración de tropas enemigas. Pero hay dos párrafos que me llaman mucho la atención porque dice este articulista militar ruso: con los equipos de reconocimiento moderno es casi imposible esconder firmemente a miles de soldados. Cientos de vehículos diversos, incluidos los blindados, incluidas docenas de tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal, cerca de la línea fronteriza estatal y en secreto desde el lado adyacente. De hecho, el jefe adjunto de la Dirección Principal Político-Militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, comandante Akhmat, el general de división Abdi Aludinov, habló de lo mismo el otro día.
y cita lo que él dice, no teníamos fuerzas ni medios ni recursos en estos asentamientos. Había una línea de defensa a la frontera. El enemigo pasó primero entre nuestros puntos fuertes porque las distancias eran sencillamente enormes. Esta vez, luego sacó el equipo con un tirón directo, se adentró a nuestro territorio. Y dice, la misma opinión comparte, por ejemplo, una fuente anónima de la publicación estadounidense Bloomberg en el Kremlin, refiriéndose a lo cual este medio de comunicación informa que funcionarios de alto rango en el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa probablemente ignoraron las advertencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban concentrando fuerzas cerca de la frontera con la región occidental de Kursk en Rusia. El sentimiento que hay, las versiones en algunas de estas comentaristas es que de alguna manera Rusia permitió que esto pasara. A propósito. Yo no lo sé. Escriban en el chat ustedes qué piensan y por qué. Sería interesante, Alba. Porque no sería la primera vez que un país lo utiliza. Mira, yo cuando leí esto, se me vino a la mente esta imagen de cuando un grupo de chechenos, me parece, en Chechenia, cuando un grupo de extremistas tomaron un centro con rehenes y se hizo muy viral esta situación y Rusia entró con una letalidad y exterminó a todos, no dejó uno solo vivo, porque no negociaban con rehenes y porque lo que estaba pasando ahí iba a ser un ejemplo implacable de que no iban a permitir que estos grupos extremistas religiosos tomaran de nuevo control de esto o negociar con ellos. Y se me vino a la mente porque no sería la primera vez que vemos en una estrategia militar que esto sucede. Difícil creer, Alba, que Israel no sabía de la concentración de armas que estaba haciendo Gaza antes del 7 de octubre. Sobre todo cuando hasta transmitieron en vivo un montón de corresponsales de medios que no son medios pequeños, que son medios muy fuertes. Estaba el corresponsal de CNN, había un montón de corresponsales muy serios, de portales muy reconocidos, que estaban transmitiendo en vivo. Dices, ¿cómo ellos supieron? Y Israel, que es reconocido mundialmente por su sistema Mossad, por toda la tecnología que desarrollan, que no es algo nuevo, que hay que reconocerles, son pioneros en todo lo que es tecnología, no sabían. Y CNN sí. Y Rusia también tiene inteligencia militar de primer nivel, claro, como Israel. Y mira, nada más para rematar, dice esta nota. Según Bloomberg, la primera información de que Kiev estaba tramando algo en la dirección operativa de Kursk apareció entre los militares rusos en los niveles inferiores de gestión 2 semanas antes del inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay duda de que los informes sobre esto llegaron hasta lo más alto en Rusia. Al parecer desaparecieron allí por algún motivo desconocido. En cualquier caso, como ya es evidente para todos, no se ha llevado a cabo ningún refuerzo significativo de la seguridad y la defensa de la frontera estatal en este sentido. Y preste especial atención, dice el artículo, exactamente lo mismo. El primer informe alarmante en apenas 2 semanas a la cúspide del Estado Mayor sobre un ataque ucraniano casi preparado, informó el otro día al canal de Telegram BCHK OGPU con referencia a su propia información. Es decir, ya de alguna manera habían sido advertidos por varios medios. Lo dejamos aquí. Vamos a seguir averiguando esta versión, pero me parece como que es un patrón. Esto que pasó, por ejemplo, Alba, el 7 de octubre le dio a Israel el pretexto perfecto para tomar toda la franja de Gaza. Sí. Y lo que dice este portal, lo que dice este analista ruso es que no lo dice como tal, pero deja la idea de que Rusia lo sabía y los dejó pasar. Para tener el pretexto. Es lo que queda en el ambiente. Así como, bueno, después de esto, no es Putin el que quiere, es el pueblo el que le pide que arrase con la amenaza en esa zona. Claro, y entonces es como cuando pasó el atentado del teatro. Lo hicieron, y ¿cuál fue lo primero que hicieron? Es para que Rusia, que fue lo que empezó a sonar en los medios de comunicación, es para que Rusia sienta la inseguridad, para desestabilizar a Rusia desde dentro, para que la gente se empiece a sentir insegura y entonces... En el Crocus Hall, en ese teatro. Para que la gente le empiece a pedir a su gobierno que los proteja porque se sienten desprotegidos. Esas fueron las intenciones de hacer esos atentados. ¿Qué resultó con eso?
que lejos de que la gente se empezara a sentir insegura, se empezaron a enlistar muchísimas más gentes al ejército, porque ahora querían la venganza de lo que estaba pasando. Y ahora con lo que vemos, pues es, si llega a pasar esto, entonces ahora tienen la excusa perfecta, como la tuvo en su momento en octubre Israel y como la han tenido muchos otros países a lo largo de la historia, que muchos de ustedes ya lo están poniendo en los comentarios, no lo voy a leer. Por ahí lo pueden encontrar porque si no al rato me van a decir, ya lo están diciendo, ¿verdad? Que ni lo disimulamos, que no disimulamos ser prorrusos. No, amigo, lo que yo no disimulo es que no me compro cualquier historia. A mí siempre me gusta constatar todo. Y no me puedo comprar la historia que hoy traen de los 1000 kilómetros porque no especifican que sean cuadrados. Entonces no me compro cualquier historia, me gusta leerlas. Y es ahí en donde hay muchas cosas en esta historia de lado y lado que no cuadran. No cuadran de lado y lado. Y en este momento estamos mostrando todas fuentes. O sea, fuentes occidentales, la versión de Bloomberg, la versión de estas fuentes militares rusas. E incluso ellos están diciendo, a ver, hay algo aquí que simplemente no cuadra. Pero lo que sí estamos seguros, Alba, es algo. Que lo que se le viene a Ucrania después de esto... Sí. Es grande. Es grandísimo. Es grandísimo, por eso les digo, está empezando a circular que Estados Unidos quiere dimitir a Zelensky y quieren poner a alguien mucho más fuerte que está alineado y que tiene un pasado político muy relacionado con el pintor austriaco. Pero ese nuevo Zelensky 2.0, por decir algo, traería un problema también para la Unión Europea. Entonces, ojo ahí, porque por supuesto la Unión Europea nuevamente cae víctima de los planes de Washington porque está arrasando con todo. Pues ese es el gran problema de esto, pero fíjate, hace rato también leía un comentario de Ritter, que es un analista estadounidense, ex militar estadounidense, que habla mucho sobre este conflicto, sobre conflictos, el de Rusia, el de Medio Oriente. Y Ritter decía hace unas horas que después de esto, lo que se le viene a Ucrania es un castigo letal. Y luego coincide la versión de Ritter con estas sospechas de portales rusos que dicen no había manera de que Rusia no supiera esto. Pero de que Rusia sabía o no sabía, bueno, dejemos eso. No entremos en esa discusión. Este ataque no lo planeó Rusia. Ya nomás eso faltaba. Este ataque, por supuesto, fue planeado en Ucrania. Seguro se utilizaron, no seguro, sabemos que se utilizó equipo militar de la OTAN, como por ejemplo Abrams, Leopard 2, etcétera, ¿no? Sabemos que también hubo participación de mercenarios extranjeros. No sabemos hasta dónde se logró involucrar la OTAN en esto o no, pero fue planeado ahí y en un punto puede ser que Rusia supiera y dijera, déjalos que me den el pretexto. Que entren, porque además, miren, yo les voy a decir algo. Pensemos así, ¿cuántos vienen? 1,000 soldados, después supimos que eran 2,000. ¿Y qué más viene? Déjalos pasar. Después de esos 1,000 vienen refuerzos, en total son 2,000, pero hablamos de 35 blindados dados de baja en un día de la OTAN, muchos de ellos, Leopards, Abrams. Imagínense todo ese equipamiento militar de la OTAN concentrado dentro del territorio ruso, como diciendo, dispárame aquí. Las bajas que lograron producir fueron enormes. Ya se habla que fueron mucho más grandes que las pérdidas que sufrieron en la fallida ofensiva del año pasado. Entonces, de algún punto, hablábamos en la mañana que no hay tasa de reposición. Entonces, todas estas bajas de arsenales, pues ya no se van a reponer. Se descontaron de esto de los flancos del Donbass. Sí. Entonces, parece que algo aquí salió mal calculado. Y ahora salen estas sospechas de puede ser que Rusia lo sabía o no. Fíjate, me hubiera gustado que la encuesta, en la próxima la vamos a hacer de esto porque es un tema interesante el que están planteando hoy fuentes occidentales y rusas, ambas. ¿Cómo calificas la oferta de una paz justa de Kiev a Rusia? ¿Un acto desesperado? ¿Una oferta real? ¿Una estrategia fallida? ¿Qué opinan ustedes? Si no les da tiempo de participar, como siempre pueden escribir cualquiera de estas tres opciones en los comentarios para leer su opinión.
Gracias a todos los que votaron, el 57% cree que es un acto desesperado, el 32% que fue una estrategia fallida y el 11% que es una oferta real. Pues si era real o no, pues Rusia dice, pues ya no, la oferta se acabó. De este lado, La oferta. la Como oferta dirían, expiró. La oferta expiró, gato. Sí, esta película de Bolt, sí, me Con acuerdo. Mittens. Con Mittens, la oferta expiró y pues hoy ya no hay esa oferta de paz. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.